que el tema es individualidad versus comunidad en la concepción de las políticas educativas. El profesor Matías González, quien nos acompaña, será el encargado de hablar del tema. Bueno, le damos la bienvenida a Matías y los dejo con él. Cualquier cosita pueden escribir en el chat, preguntas, Sí, o bueno, o irlas haciendo levantando sí, la las pueden mano. ir haciendo directamente. No pasa nada. Bueno, ¿cómo están? Hablando de la pantalla, a ver si veo cuántos somos más o menos. Bueno, como ya empezamos a ver la vez pasada, el tema individualidad versus comunidad respecto de la concepción de la educación, pero tomada desde la mirada de la política o lo político, pone en relación, o intentamos poner en relación, eh, las propuestas o las concepciones de cada uno de estos filósofos y pensadores que fuimos y vamos a seguir viendo, la mirada y la concepción que tienen respecto de cómo es o cómo debe ser también la realidad, cómo decanta eso en su concepción respecto de cómo es y cómo debe ser la sociedad, el Estado, la organización política en la que uno vive, y eso finalmente cómo decanta en la concepción y la propuesta que cada uno de ellos tiene respecto de cómo es y cómo debe ser en la educación en función de esa mirada respecto de cómo debe organizarse cada comunidad. Entonces, esa estructurita es la que más o menos, también hay que ver si es tan tajante en cada filósofo, pero en los que vimos las pasadas sí, por ahí a partir de la posmodernidad no tanto, pero sí se mantiene igual más o menos en la exposición y cómo organizamos las cosas. Ahora por ahí, si quieren, antes de empezar exactamente con lo que vamos a ver hoy, que es filosofía contemporánea y filosofía latinoamericana, si tienen alguna duda de lo que vimos la vez pasada, pueden preguntar ahora o al final, pero podemos, si es ahora, lo tratamos y puede servir de puntapié también para lo que sigue, si es que tienen alguna cuestión, alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy entonces es contemporánea, latinoamericana, y contemporánea, ¿dónde se sitúa, digamos, históricamente más o menos? ¿Qué entendemos por filosofía contemporánea? También se le dice filosofía postmoderna, y eso ya manifiesta un poco cómo se ve a sí misma la contemporaneidad respecto de la época anterior. Porque los filósofos de la filosofía moderna, tal vez no se ven a sí mismos como post medievales, por decirlo de algún modo. Eh, entonces, ya situarse o verse en un sentido como postmoderno es verse o plantearse a uno mismo como un contemporáneo, como la propuesta que da, como no solo siguiente a nivel cronológico de lo anterior, sino en cierto sentido como superador de lo anterior. Podríamos decir que en realidad es un intento de replantear la pregunta y replantear la pregunta en base a la concepción sobre quién hace la pregunta, porque ahí es el cambio fundamental. Entonces, digamos, en la modernidad, la concepción sobre el sujeto es que el sujeto es racional, que es autoevidente para sí mismo, es decir, que tiene conciencia, esa no es la palabra que usan, pero sí, que es autoevidente para sí mismo, si se quiere, que tiene conciencia de sus plena, de sus capacidades y posibilidades. De hecho, el intento de Descartes es ese, explicitar.
y poner en claro las capacidades y limitaciones de la razón para que entonces en un buen uso de ella el sujeto no se extralimite y no caiga en error. El error sería simplemente un mal uso de esa herramienta que es la razón, pero la razón es una calculadora que funciona bien, no es que funciona mal, tal vez la usamos mal. ¿Qué empieza a pasar a partir de finales del 1800, digamos? Surgen, se dice, tres pensadores, no nada sin un repollo. Cada pensador es hijo de una época y de condiciones materiales que hacen que en algún momento surja una propuesta teórica que, sensible a esas dudas, sí, dudas y temáticas propias de la época, las traduce en una teoría. Pero se suele decir que hay tres pensadores que se llaman los pensadores de la sospecha y que marcan el inicio de la, del pensamiento contemporáneo, si quiere, de la filosofía postmoderna en el sentido que ahora vamos a ver. Y estos tres pensadores que se llaman de la sospecha son Freud, Marx y Nietzsche, porque siembran sospechas, dudas, incertezas, abren grietas respecto de Freud con el descubrimiento del inconsciente eh, y la influencia que además tuvo y tiene, siembra dudas e incertezas respecto de esa seguridad que el sujeto moderno tenía de sí mismo, porque instala la cuestión y la problemática de que no todo lo que el sujeto hace es una decisión racional, ni es una decisión en tanto que tiene un poder consciente y voluntario sobre esas acciones y sobre eso que determina a moverse a hacerlo. Entonces ya el sujeto postmoderno tiene incertezas, dudas. Marx instala dudas e incertezas respecto de eh, las condiciones materiales y la organización socioeconómica de la sociedad contemporánea occidental, el sistema capitalista, digamos, ¿no? En cuanto a que si es, para plantear las dudas de que no, pero si es que mediante ese sistema podría llegarse a un estado, a una condición de bienestar general para toda la humanidad. Entonces se instalan ya dudas respecto de la seguridad y certezas que tiene el sujeto sobre sí mismo y dudas e inseguridades respecto de el ámbito socioeconómico en el que vive el sujeto y dudas, Nietzsche, respecto de concepciones y valorizaciones éticas, filosóficas en general, pero en este plano, digamos, éticas, que hacen a la vida y la relación del sujeto y a la valoración del sujeto para consigo mismo y para con los demás, o sea, el sistema de valores. Esto en, en toda su obra, pero fundamentalmente en genealogía de la moral. Entonces ahí también se instalan dudas e incertezas para este ahora sujeto postmoderno respecto de que tal vez no es, no tiene un origen, si es que tiene un origen, no tiene una conformación inocente y sin pretensiones premeditadas de manipulación y dominación, palabras como que es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso. Ahora, entonces, en este sentido, estas filosofías postmodernas, vamos a decir, en tanto que, no digamos que supera, pero sí que se encuentra ante un panorama a partir de estas sospechas en el plano de la valoración ética, en el plano de la concepción sobre sí mismo del sujeto y en el plano del ámbito socioeconómico en el que se desenvuelve. Ahora este sujeto postmoderno ya le tiembla el piso, ¿no? Y entonces, toda filosofía, todo pensamiento en realidad, no solo filosofía, toda construcción, toda disciplina teórica va a tener que partir desde este, este sujeto posmoderno ya inseguro y quebrado, eh,
porque quien produce la teoría y la disciplina es, en Repollo, está dentro de ese espíritu de época del sujeto posmoderno, con más incertezas que certezas, y va a tener que responder, quiera o no quiera, a las dudas y incertezas, en mayor o menor medida, de ese sujeto. Y esto es inevitable porque la investigación es una reflexión que busca responder dudas o cuestiones, y las dudas o cuestiones son eh, una puesta en palabra de esas dudas o cuestiones que subyacen a cada sociedad situada en su tiempo y en su momento. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en la modernidad? La relación con el otro, con la alteridad, se va en términos de igualación, de igualdad. En términos se dice especulares. Especular de espejo. O sea, a no repasar todo, pero sintéticamente, si a partir de Descartes yo existo en tanto sustancia o razón pensante, porque el acto de pensar es un acto que inevitablemente lo debe hacer algo que existe, podría dudar de cualquier cosa menos de que, en tanto que pienso, y dudar es un tipo de pensamiento, entonces existo. Esto pone en términos filosóficos la idea de que la razón, el pensamiento es lo que hace que el sujeto exista. Y la relación con el otro sea en términos de, bueno, el otro es igual a mí, pero es otro que también tiene un pensamiento a partir del cual se sustenta como existente. O sea, en términos de igualdad. Si no es igual a mí en esos términos, no sería otro, o sea, no sería un sujeto. Eso tiene consecuencias malas, porque, como sabemos bien, no somos todos iguales y que la relación con el otro se dé a partir de, en términos de igualdad, implica que si son sujetos y personas, todos los que son iguales a mí, aquellos que no son iguales a mí van a quedar por fuera de su diferencia de la categoría de personas, por ejemplo. En la posmodernidad, como vimos, el sujeto que tiene más dudas que certezas, replantea esta concepción y ya la relación con el otro, con la alteridad, se plantea en términos de diferencia. Entonces, y lo he planteado en algún sentido, pero no así explícitamente. Pero entonces, el otro justamente es otro porque no es yo. Si el otro fuese igual a mí, el otro no sería otro, el otro sería yo. Bueno, no complejizamos más, pero el otro entonces es radicalmente un otro. ¿Qué le da el fundamento, así como Descartes, es el puntapié inicial y uno de los principales fundamentos para esta concepción en la relación con el otro a partir de la igualdad, de la alteridad como un espejo de mi interioridad? Podemos decir que en la posmodernidad uno de los que más trata esto es Deleuze, tampoco vamos a meterme en profundidad, pero que lo que está haciendo en su obra Diferencia y Repetición es darle una entidad, es decir, que la diferencia existe. Eso es fuerte. Porque uno diría, la diferencia no existe. La diferencia es el resto, el espacio entre dos cosas que sí son. Entonces, el resto, la diferencia, eso que ninguna de las dos es, y que conceptualmente decimos que se diferencian, no puede existir. Pero bueno, retomando a Hume, Deleuze va a decir que si las cosas las mismas cosas no se repiten, porque algo solo es igual a sí mismo, sino que a lo sumo son muy parecidas, el acto de hervir agua de ayer y el acto de hervir agua de hoy son totalmente similares, pero no son iguales. El acto de hervir agua de ayer es solamente igual a sí mismo. Y el acto de hervir agua hoy es igual solamente a sí mismo.
Entonces, que encontremos un montón de similitudes muestra que no son iguales, sino que son similares. Que sean muy similares implica que, pese a todas sus similitudes, esencialmente, ontológicamente, son diferentes. Entonces, lo único que se repite a cada nueva vez es la diferencia. Y si lo único que aparece nuevamente es la diferencia, lo que existe es la diferencia. Este es el panorama general que, para marcar las grandes diferencias entre la filosofía moderna, el pensamiento moderno, y la filosofía contemporánea o postmoderna en el sentido que dijimos, ¿no? Bueno, en cuanto a la educación, los autores que vemos son Foucault y Rancière. Que en la contemporaneidad, entonces, ¿cuál es la tensión que vamos a ver? Es específicamente una concepción de la educación que entiende a la alteridad educativa, o sea, al otro de la educación, si querés, pongámosle alumnos, pero bueno, la alteridad educativa, el otro, una concepción que lo propone como herencia de la modernidad, como que una mismidad, o sea, como que son todos iguales, o sea, se diría una educación que homogeneiza, homogeneizante, o sea, que borra diferencias y que serializa, eso como herencia de la modernidad, frente a otra concepción de la educación que toma al otro educativo, el alumno, si quiere, desde, desde la concepción justamente ya más posmoderna de la diferencia. O sea, la diferencia no solo con eh, quien da la clase, diferencia no implica jerarquización. Diferencia con quien da la clase y diferenciación entre quienes son el sujeto de la alteridad educativa. Entonces, la alteridad educativa como una mismidad frente a la alteridad educativa como una diferencia y una educación diversificante. ¿Hasta ahí? O fueron palabras muy complejas. Bueno. Foucault, una aclaración. Vemos Foucault y vemos Rancière. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy poniendo dos filósofos que se enfrentan entre sí. ¿Foucault y Rancière piensan distinto? Bueno, sí piensan distinto. Pero ¿Foucault y Rancière proponen cosas contrapuestas entre sí? No. Eh, no es como en las otras secciones en las cuales Rousseau lo contraponíamos con Locke, eh, Platón, lo contraponíamos con Protágoras, sino que Foucault describe críticamente el surgimiento y las condiciones de surgimiento de de las instituciones modernas, en particular, lo que vamos a ver nosotros, de la institución educativa moderna, y esa descripción crítica de esa institución moderna la critica. Y ante eso contraponemos la mirada de Rancière, no contrapuesta a la crítica que hace Rousseau, sino también contrapuesta a la institución moderna. Eso es importante. No es Rousseau, perdón, no es Foucault versus Rancière. Es ambos diferenciándose o discutiendo a la institución moderna educativa. Pero era interesante poner a Foucault porque hace una gran descripción de esa institución moderna. Y era mejor que poner, no sé, a las Salle. Bueno, la propuesta de Foucault, digamos que sí, hereda o está muy inspirada en, en Nietzsche, que como dijimos, en toda su obra, pero en su genealogía de la moral, primero, ¿qué es una genealogía?
dicen, bueno, un árbol genealógico, el árbol genealógico de tu familia, bueno. Entonces te pones así y decís, bueno, mis dos papás, esos, sus papás, sus papás, papá, papá. Buscas diversas líneas que van confluyendo hacia tu actualidad, hacia vos, hacia tu hoy, que tienen lazos, porque bueno, son familiares tuyos, que tienen lazos que van en su proceso de generación, confluyen hasta dar en ese proceso a lo que sos hoy. Y también, punto dos, cuál es tu pariente más lejano? No sé, el, el primer Homo sapiens sapiens, o sea, tenés que irte atrás, 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 o sea, que además de establecer estas líneas que se van configurando y confluyendo hasta llegar en ese proceso a conformarte, además, da a entender que en la búsqueda no vas a llegar nunca a un origen último, sino que vas a encontrar el proceso que llevó a tu actualidad, pero que no termina nunca de encontrarse un origen último, porque no hay una esencia última. Entonces, esto que hace Nietzsche lo toma Foucault. También hace un método genealógico o arqueológico, en el cual eh, busca una descripción que no es, y es imposible además, que sea neutra, sino una descripción crítica para mostrar, en este caso que vemos nosotros, esas, esos, esos métodos, esas características de las instituciones modernas en su surgimiento que, que a partir de justamente su origen van configurándose a llevar a, como consecuencia, el tipo de sujeto que conformaron y cómo en tanto herencias subsisten hoy en día. Una genealogía. Y que no hay un origen último, sino que ahí lo que nos muestra es cómo y con qué objetivo es que se configuraron y se fueron dando. Pero esa no es la esencia de las cosas que hoy vemos. Ese es el modo en el que se configuraron y se produjeron. Si hubiera una esencia última de las cosas, quiere decir que serían así por naturaleza y que serían inmodificables. Que es justamente lo que el proceso, el método genealógico quiere demostrar que no es así. Al contrario, quiere demostrar que es producto de una configuración eh, histórica y además intencionada. Es para correr el velo, para poner en explícito lo contrario de lo que quieren aparentar las instituciones modernas en su origen, la modernidad en su concepción. Y es que este modo de ser de las cosas en realidad es el modo de ser natural y por lo tanto son inmodificables. La genealogía, con su método, muestra las configuraciones y procedimientos y técnicas de ese proceso que lleva hasta el hoy, y sobre todo mostrar que no hay una esencia última de las cosas, que son así, pero son así, por una configuración histórica y con determinada intencionalidad, y podrían ser de otro modo. Bueno, bueno, entonces el punto es, ya estamos empezando con Foucault, que la ciencia no es neutral. Cuando digo ciencia, no es solo ciencia, eh, como si digamos física o ciencia más dura, matemática, sino que la ciencia en general, o sea, las ciencias sociales también. La ciencia no es neutral, pero se presenta como neutral. Es el modo de ser de la ciencia. No podría presentarse de otra manera. A un científico le molestaría decir, eh, inventé esta teoría, sino que se consigue más a sí mismo casi como un paleontólogo, donde descubrí esta teoría, o sea, no la inventé. Estaba oculta, nadie la había logrado descifrar, es una verdad del universo que yo encontré. Como un paleontólogo va y encuentra un hueso. El paleontólogo no dice, inventé un hueso de dinosaurio. Dice, oh, desempolvé acá y acá estaba, lo encontré. Era una verdad que estaba oculta y la desoculté. El científico se piensa a sí mismo
y más en la modernidad, de esa manera, como quien descubre una verdad. Entonces, su proceder es más una metodología neutra que encuentra algo que estaba y que ese algo era verdadero. No inventó una verdad. De hecho, sería una contradicción para un científico decir que las verdades se inventan. Si es verdad, no depende de una invención, no depende del ser humano. Está ahí, como los astros. Yo los descubrí. Bueno, entonces la ciencia, que se presenta como neutra y objetiva, en realidad tiene como efectos que moldean el mundo, porque, y en todo ámbito, ciencias sociales también, que moldean el mundo, porque el mundo investigado por la ciencia responde a las preguntas que la ciencia le hace. Entonces, si el mundo es mudo, y si el mundo habla, habla para responder las preguntas de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia moldea el mundo. Entonces moldea nuestra comprensión del mundo. Y si moldea el mundo, moldea nuestra concepción del mundo y nuestra comprensión del mundo, en definitiva, nos moldea a nosotros mismos. La ciencia hace, constituye al sujeto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Vigilar